Este martes el gobierno dio a conocer las 12 preguntas propuestas para ir a la consulta popular. ¿Cómo entenderlas? ¿Cuál será su alcance? ¿Es todavía opción evitar el gasto y rescatar la propuesta original de reforma laboral? Hablamos con los representantes Alirio Uribe, Jennifer Pedraza, Catherine Juinao, el analista Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo y con Mateo García, subeditor de Política del Tiempo. Hoy es miércoles 23 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. El 1 de mayo, el Día del Trabajo, día festivo, el presidente Gustavo Petro se movilizará con sus seguidores y con la gente que se manifestará durante el Día del Trabajo para llevar ante el Congreso de la República el proyecto de la consulta popular, proyecto que tendrá que ser aprobado por el Congreso para poder seguir adelante y preguntarles a los colombianos si quieren los 12 puntos establecidos en esta consulta popular, 12 puntos que presentó o que se conocieron ayer, martes 22 de abril, y que desde ese momento ha sido la conversación nacional porque significa el futuro de esa misión que se ha establecido el presidente Gustavo Petro con respecto a la reforma laboral. Reforma que, recordemos, ya hizo su paso por la Cámara de Representantes, donde fue respaldada por la Cámara, pero al llegar a la Comisión Séptima del Senado fue rechazada por la Comisión Séptima. No hubo debate en la plenaria del Senado, lo que ha llevado a esta situación, a que el presidente Gustavo Petro diga esto hay que llevarlo por consulta popular. Los escenarios que hay pues son varios. Incluso se habla de la posibilidad de no hacer la consulta popular, sino volver a debatir el proyecto de reforma laboral y darle la oportunidad de hacerlo en la plenaria del Senado. Pero eso es el último escenario que han planteado desde la oposición. Otra posibilidad es la propuesta del Partido Liberal, de la que ya hablaremos, y otra es el camino de la consulta popular. A lo largo de este episodio, en el que hablaremos con varias personas, iremos conociendo punto por punto los 12 de la consulta popular. Hemos invitado a Mateo García, quien nos habla desde la sala de redacción del Tiempo, para que nos cuente cómo se ha recibido desde diferentes sectores la propuesta de los 12 puntos. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. Y bueno, hasta que por fin conocimos las preguntas de la famosa consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Fue un mes en el que se encerraron prácticamente, por así decirlo, el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino a trabajar en la elaboración de esas 12 preguntas. Claramente había dos preguntas que estaban cantadas, que son las de las horas nocturnas, desde las 6 de la tarde, y también el pago del 100% en el recargo dominical y festivo. Nuestro productor Pedro Sánchez nos va a ir leyendo los puntos. Primero, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Segunda, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? Se venía también como manejando otros temas como el de las licencias para las mujeres menstruantes. Claramente iban a meter el contrato de aprendizaje para los del SENA, que fueron un contrato laboral realmente que el SENA es una base política muy grande para ellos. Oigamos los puntos 4 en adelante y ya ahí volveremos con el 3. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender los tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de su seguridad social? Ya seguimos con las demás preguntas. Vamos a hablar con Mateo García sobre cómo lo recibió el escenario político. Y el ambiente político realmente reciben esas preguntas como un poco
complicadas pueden ser, no están hay algunas que no son tan fáciles de socializar con la gente. Recuerde que en un momento se planteó la posibilidad de meter preguntas de la reforma de la salud, pero se descartó por lo complejo que puede ser consultarle a los ciudadanos por el sistema de salud, pero realmente hay preguntas que no necesariamente son tan fáciles de socializar. Y esto tiene que ser muy práctico para que la gente, si el Senado le da el sí a votar, la gente pueda salir a la calle por eso, porque si realmente hay unas de microempresas que, no sé, no veo como tan claro socializarlo con la gente de a pie, que la gente de a pie lo que realmente le interesa es trabajar, que le paguen las horas nocturnas desde las 6 de la tarde como lo propone esta reforma. Hay otras de unos contratos de campesinos, tiene su complejidad. Oigamos esas preguntas y vamos de vuelta a la que estaba pendiente, la 3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Y ahora las otras a las que se refiere Mateo García, que tienen un tono desde lo empresarial y desde el agro. Empezamos por la pregunta 8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Y ahora vamos con la 12, la final, que es de ese mismo corte. Después retomamos las pendientes, que son la 10 y la 11. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Como explicaba Mateo, las que tocan más la vida de toda la gente son las primeras, y la 10 y la 11, que son estas dos. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Ya ahí está en manos del gobierno hacer una buena socialización. La comunicación ha sido uno de los grandes pecados de este gobierno. No han sabido socializar muchas cosas. Gran parte de la desinformación que hay no es que la generen los medios de comunicación, como lo dice el gobierno, sino que la información la produce el mismo gobierno al no comunicar de una manera adecuada muchas cosas. No sé, le voy a poner un ejemplo de falta de comunicaciones. La semana pasada, cuando se conoce el decreto del cese bilateral del fuego prácticamente que firmó el presidente Gustavo Petro, que es una suspensión de operaciones contra las disidencias de Calarcá, nos tocó empezar a preguntar, a indagar qué había pasado, y fue después cuando el ministro de Defensa sale a aclarar qué es lo que pasa. El mismo presidente sale a explicar lo que era, después de que la noche anterior publicó en Twitter el parte del decreto. Entonces nos deja ahí como perdidos. Entonces sin duda el gran reto de esta consulta popular va a ser la socialización, explicarle bien a las personas qué significa y cómo lo va a beneficiar cada una de estas preguntas. Pero primero se viene el round en el Senado, donde las cosas no están fáciles. Mateo, no solo se quedó por fuera lo de la salud, sino también estaba el tema de bajarle los salarios a los congresistas, ¿no? Sí, realmente en un momento se comentó, pero hay dudas sobre si se podía meter la reducción del salario de los congresistas en esa consulta. Y también nos comentaba gente del Pacto Histórico es que hubiera perdido el espíritu, porque se supone que esto es un proyecto para los trabajadores y tal vez hubiera afectado y hubiera perdido fuerza, porque hay mucha gente en el Senado que se opone a la reducción del salario de los congresistas. Entonces, ¿cómo le va a permitir a la ciudadanía que salga a la calle a decir que sí está de acuerdo con que se reduzca el salario? Entonces sería como meterse un tiro en el pie ellos mismos, los que no quieren reducir el salario. Recuerda que ese proyecto lo han presentado 25 veces y no ha tenido éxito. En este momento está caminando nuevamente y los tiempos están muy complicados. Eso realmente no lo va a aprobar el Congreso. Lo dudo mucho. Pueda que en 2 meses estemos hablando y sí lo hayan aprobado, pero sería meterle, como muchas veces decimos, un palo en la rueda para la consulta, meterle un tema tan sensible que han intentado
tramitar 25 veces si no ha tenido futuro. Entonces eso hubiera significado un revés para la consulta en el Senado. Mateo, ¿se sabe de cómo fue la redacción de los 12 puntos? Lo pregunto porque, por ejemplo, hasta hace un tiempo el presidente planteaba en Twitter que la primera pregunta iba a ser: la noche comienza a las 6 p.m., lo cual resulta un poco ambiguo entender. ¿Se saben detalles de cómo fue la redacción? Bueno, una plataforma en el cual consultaron a la ciudadanía cuáles eran sus principales propuestas para esto. También se recibieron propuestas de los sindicatos y entre los ministerios de Trabajo e Interior se sentaron a redactar entre Sanguino y Benedetti. Cada uno por su lado fue trabajando y luego se unieron fuerzas, pero lo más clave era tratar de tener unas preguntas muy claras para la ciudadanía, algo que no se preste para malas interpretaciones, porque claro, la gente se le puede preguntar si quiere que el día termine a las 6 de la tarde, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el día termine a las 6 de la tarde? Entonces al Senado le llega una propuesta que diga: los colombianos quieren que el día termine a las 6 de la tarde. ¿Qué es eso? Que se apaga todo a las 6 de la tarde. Entonces tenían que ser muy precisos en qué era lo que realmente querían, y la pregunta es bien elaborada diciendo: ¿quiere que le paguen las horas nocturnas desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana? Esa es como la propuesta, y por eso tenían que cuidarse mucho y se blindaron en eso, en hacer una socialización con la ciudadanía que sí realmente lo pudiera entender, porque una mala interpretación podría abrir la puerta a que la campaña para esto sea muy, muy diferente. Acuérdese, hace unos años con la consulta, con el plebiscito por la paz, todo ese movimiento que hubo sobre el sentido de la pregunta, porque de pronto la gente que quería votar sí terminaba votando no, solo por la misma desinformación que se va a generar alrededor de este mecanismo. Ya volvemos con el periodista Mateo García, pero queremos empezar a hablar con nuestras fuentes, y uno de ellos es Luis Fernando Mejía, quien es el director ejecutivo del Centro de Pensamiento Económico FEDesarrollo. Las 12 preguntas que ha planteado el Gobierno Nacional para su consulta popular y que tendrá que estudiar primero para su aprobación en el Congreso de la República reflejan en esencia las ideas que había planteado en su momento el gobierno en la reforma laboral fallida, que fue en 2 ocasiones hundida por el Congreso de la República, y fue hundida por razones técnicas, económicas, luego de los análisis que se hicieron desde instituciones como FEDesarrollo o el Banco de la República, en donde se estima, con base en análisis técnicos, que las medidas que planteaba la reforma laboral generarían una pérdida de cerca de 451.000 empleos formales, por cuanto las medidas lo que pretenden es aumentar el costo del empleo formal, justo en contravía de lo que requiere el mercado laboral colombiano. Estas preguntas tienen un espíritu de Pambelé, en el sentido de que preguntan si es mejor ser rico que pobre. En particular se pregunta si se pretende o es buena idea aumentar el costo de los dominicales y festivos, aumentar la remuneración o el sobrecosto al 100%, si es buena idea reducir la jornada diurna. Todas estas medidas, que suenan bastante positivas, al final de cuentas tendrán impactos muy negativos, especialmente en los microestablecimientos formales, que además generan cerca del 90% del empleo en el país, y que con base en estos aumentos que estimamos desde FEDesarrollo podrían ser del orden del 11 o el 12% en el costo mensual de operación, pues naturalmente se traducirán en una menor demanda de empleo formal y en incentivos muy grandes a la informalización del empleo. Así que, al final de cuentas, esta consulta popular, como está planteada, repite los mismos errores de la reforma laboral, deja de lado la discusión de fondo de los 2 problemas graves que tiene el mercado laboral colombiano, que son altas tasas de desempleo, promedio del 10% históricamente, y altas tasas de informalidad laboral, que actualmente se acercan al 57% del total. Como lo mencionó en su momento la exministra de Trabajo, la reforma laboral no está pensada en generar empleo, infortunadamente es así, porque esta reforma destruiría empleo formal
como está planteada en este momento en la consulta popular y como fue planteada inicialmente por parte del gobierno nacional. Muy duro este panorama que presenta Mejía desde FEDesarrollo. Pero sobre el punto particular de las pequeñas y medianas empresas hay una polémica que se generó por esto, y es que el punto presentado, dice la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, y lo dijo a través de su cuenta en Twitter, es el mismo punto que en el 2022 una alianza de representantes había llevado a aprobación y fue en su momento descartado. Precisamente, dice Jennifer Pedraza, se hundió por el gobierno y ahora es uno de los 12 puntos de la consulta popular. Le preguntamos a la representante Jennifer Pedraza qué fue lo que pasó en 2022 con ese punto. Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde, si bien nominalmente la tasa de impuesto de renta que pagan las empresas es plana, es decir, que pagan lo mismo en el papel, no sé, el Éxito, Carulla, una empresa grande, que la panadería del vecino de la esquina. En la práctica, cuando evaluamos la tasa efectiva de tributación, es mayor el impuesto de renta que pagan las MIPYMES que el que pagan las grandes empresas, es decir, que tenemos un sistema tributario regresivo. En ese sentido, acudir al recaudo tributario no puede ser una excusa para promover impuestos regresivos, porque esto es violar el principio constitucional que está establecido para la estructura tributaria de Colombia y es basarse en un principio de progresividad. Y además porque francamente la situación de las MIPYMES en Colombia es muy crítica, especialmente desde la pandemia, cuando cerraron 500.000 micronegocios y no encontraron en el Estado colombiano un apoyo suficiente. Lo cierto es que en Colombia las pequeñas, medianas y microempresas representan el 80% del empleo formal y generan el 35% de la actividad económica. Entonces, una medida de este estilo sería muy importante para darle aire a este sector y además mucho más pertinente si estamos hablando también de un contexto en el que se debate una reforma laboral que implicaría unas cargas importantes asociadas a los costos laborales para las MIPYMES. Entonces yo creo que podría ser muy coherente un gobierno que dijera: queremos mejorar las condiciones laborales de manera progresiva, no de un solo momento para otro, pero además les vamos a tirar este salvavidas a las MIPYMES para que tengan cómo enfrentar los costos que se van a derivar de estas decisiones, que yo también respaldo a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Esta propuesta, a pesar de que pasó con los votos positivos en la Cámara de Representantes, fue objetada en la conciliación de parte del Gobierno Nacional en la reforma tributaria. Ellos no estuvieron de acuerdo y el argumento que presentaron fue una disolución formal de las empresas grandes y medianas en pequeñas empresas. Sin embargo, pues esto requeriría un mecanismo de control normal tradicional típico, digamos, que se requiere. Y desde mi perspectiva, pues más bien fue una decisión del gobierno de no adoptar medidas para promover y para proteger a las MIPYMES. Por supuesto, también queremos escuchar a las voces de quienes defienden la consulta popular y las propuestas de la consulta popular. Así invitaba Heráclito Landines, representante de la Cámara, a votar por la consulta popular. Es una consulta popular que va a decidir de manera autónoma cada colombiano en la urna, cuando vote por el sí, apostarle a un país solidario, a un país moderno, a un país incluyente, pero sobre todo, queridos compañeros y compañeras, a un país progresista. En 1991 los constituyentes que elegimos nosotros, los que ya podíamos votar, decidieron fundamentar el poder público en Colombia en el pueblo, en la gente. No como la Constitución del 86, que el poder no provenía del pueblo, sino de Dios. Ese fue un cambio muy importante. Un Estado laico, un Estado cimentado en la voluntad popular. Llamamos entonces a otra voz del pacto histórico, el representante de la Cámara, Alirio Uribe, quien era del Polo Democrático, ahora del pacto histórico, para preguntarle cómo se siente y cómo ha sido ese proceso. Y nos cuenta cosas muy interesantes. Bueno, yo creo que el gobierno ha recibido muchas observaciones y muchas propuestas desde muchos sectores. Obviamente el pacto histórico se acoge a las preguntas que formula el gobierno. Digamos que nosotros como bancada de gobierno acatamos un poco lo que se acogió. Yo personalmente había propuesto otras cosas. Yo había propuesto que
que metiéramos lo de los salarios de los congresistas. Yo había propuesto que miráramos si se podían meter un par de preguntas sobre el tema de la salud en cuanto a la atención primaria y el giro directo de los recursos. Pero finalmente la iniciativa es del gobierno y de alguna manera recoge los puntos estructurales que nosotros en la Cámara de Representantes ya habíamos aprobado la reforma laboral. Por eso, pues nosotros avalamos el cuestionario. Es posible que de hoy al 1 de mayo puedan haber algunos ajustes a la redacción o precisar temas, pero hay mucha gente que está haciendo propuestas sobre algunos temas. El gobierno los va a tener en cuenta o no. También es bueno que las preguntas se precisen bastante para que no haya confusiones. Hay preguntas que de pronto pareciera que son más de una pregunta en sí mismas, entonces hay que tener cuidado que la Corte Constitucional después no las vaya a declarar inexequibles. El tema es que no tenemos mucha experiencia sobre consultas populares. Tú sabes que el único antecedente que tenemos, yo estaba en esa época en el Congreso, fue la consulta anticorrupción, que en ese momento 84 senadores votaron por el sí, 0 senadores votaron por el no, es decir, que se avaló la consulta y como tú sabes, pues a pesar de que más o menos en promedio 11.400.000 personas dijimos que sí a cada una de las preguntas, pues no alcanzamos el umbral, nos faltaron un poco más de 500.000 votos. Digamos que la facultad del pueblo no es legislar. El pueblo aprueba, por ejemplo, que está de acuerdo en que el trabajo diurno sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde, etcétera. Eso tiene que expresarse en una reforma al artículo del Código Sustantivo del Trabajo que hoy dice que el día va desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Entonces, de esa decisión del pueblo requiere una acción judicial. En la entrevista que realizamos con el representante de Alirio Uribe, que no podemos seguir reproduciendo porque la calidad de la comunicación no era la mejor, decía que ya se han movido en 400 municipios desde mucho antes de que se presentaran las 12 preguntas, por supuesto, para socializar la necesidad de moverse por la consulta popular. Y que eso está ocurriendo, que están sincronizando, pero son conscientes de que los tiempos pueden no dar y que el reto de superar el umbral de los 13 millones, del que ya hablaremos con Mateo García, pues es tremendo. Sin embargo, vamos a pasar ahora a hablar con la representante Catherine Jubinao, quien ha sido una de las voces más activas en toda esta conversación desde la Cámara de Representantes que en su momento le dio el aval a la reforma laboral. Bueno, una primera cosa en la que yo quisiera hacer énfasis es que, a diferencia de algunos colegas acá en el Congreso y de algunas voces en la opinión pública, yo no creo que una consulta popular sea ni un golpe al Congreso, ni un golpe a la separación de poderes. Yo creo que la consulta popular es un mecanismo absolutamente legítimo, por eso está contemplado en nuestra Carta Política, y es una expresión de la participación ciudadana. Entonces yo no creo que el argumento, digamos, sobre la consulta popular sea el mecanismo per se. Ahora, si uno ya revisa en concreto las 12 preguntas, a uno sí le queda, o por lo menos a mí, sí me queda una pregunta, y es, ¿se justifica esta consulta popular por estas preguntas? Y lo digo porque, uno, hay preguntas que ya contemplan la norma, que ya están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Te pongo un ejemplo. La pregunta sobre los permisos laborales cuando media una incapacidad, una enfermedad. Eso ya existe. Y de hecho en el Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 59 y 56, que son obligaciones del empleador, de alguna manera garantizan que no sea vulnerado por el empleador. Entonces, digamos, en esta pregunta en particular, yo digo, permisos laborales cuando me den incapacidad, si eso ya existe.
Hay otras preguntas que por su parte no necesitan leyes para desarrollarse. Te pongo un ejemplo, todo lo que tiene que ver con estímulos a las MIPYMES. Ese es un ejemplo de lo que es política pública, o por lo menos en varios de los incentivos que uno creería, hay muchos que se necesitan sin necesidad de pasar por el Congreso, hay muchos que se pueden implementar. La última pregunta que ellos incluyen sobre un bono pensional para los campesinos y campesinas, eso está igualito que el pilar del adulto mayor. Para eso no se necesita reforma pensional, eso es un fondo que perfectamente se puede alojar en el Departamento de Prosperidad Social y simplemente el gobierno del turno manda una plata al presupuesto general de la nación, al adulto mayor con su bono pensional y a los campesinos si quieren con un bono pensional. Para eso no se necesita ley. La pregunta es de dónde va a salir la plata, ¿no? Porque aquí también hay muchas preguntas como, ¿usted prefiere ser rico que pobre? Pues todos quisiéramos ser más ricos en vez de pobres, pero la pregunta siempre es de dónde va a salir la plata. Y hay otras, digamos, preguntas que no se logran con ninguna norma. O sea, ni con una política pública y ya, o ni con una ley y ya. Como por ejemplo formalizar una cantidad de empleos. O sea, uno no aumenta los niveles de formalidad con una norma escrita en un papel. O sea, aumentar la formalidad en el mercado laboral requiere de muchas intervenciones de diverso tipo. Algunas en materia legislativa efectivamente, otras en materia de política pública, otras tienen que ver con incentivos, en fin. Otras tienen que ver con, por ejemplo, todo el diseño institucional para hacer empresa en Colombia. Entonces, digamos, a uno sí le queda la duda de si esta consulta popular para estas 12 preguntas está justificada. Yo creo que no. ¿Y sabes por qué creo que no está justificada? Porque las preguntas nucleares que me parece que sí sirven acá, que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión de la jornada laboral y los recargos nocturnos y dominicales, que fue una medida que yo voté positivamente aquí en la plenaria en la Cámara cuando tuvimos la reforma laboral, esas medidas ya están andando con 2 proyectos que ya se radicaron. Uno, que es de la senadora Angélica Lozano y que yo firmé. Ahí estamos metiendo todo el tema de recargos nocturnos, dominicales, plataformas, entre otras medidas que se cayeron en la reforma laboral. Y hay otro proyecto que radicó también el Partido Liberal. Entonces, esa mini reforma laboral que radicó Angélica Lozano en estos días y la del Partido Liberal ya incluyen las únicas preguntas que sí le dan sentido a la consulta popular. Y como la radicaron los partidos, uno podría decir que hay ambiente para que pase. Entonces, de nuevo, no critico la consulta popular como mecanismo, pero ya leyendo las 12 preguntas, realmente me quedan muchas dudas de si se justifica gastarnos 600.000 o 700.000 millones de pesos en una consulta cuyas preguntas ni siquiera están justificadas y ya erradicadas. Lo que se percibe, representante, es que de todos modos hay acuerdo general en que sí se necesita una reforma, no necesariamente la que se está hablando, pero sí una reforma laboral. Hay consenso en todos los sectores sobre esa necesidad, ¿no? Sí, yo creo que ese nunca ha sido el punto de disputa acá en el Congreso, ni con la reforma laboral, ni con la pensional, ni con la de salud, Carlos. Aquí en el Congreso, yo creo que entre todos los partidos, digamos, está clara la necesidad. Yo no he visto a ningún partido, por ejemplo, decir, no, Colombia no necesita una reforma a la salud. No lo he visto, ni siquiera en la oposición. No he visto a la oposición decir, no, Colombia no necesita una reforma laboral. No lo he visto. La pensional ni se diga, pues la pensional pasó. Entonces yo creo que aquí realmente lo que ha habido y lo que ha venido pasando y todo el curso de sucesos que hoy nos tienen una consulta popular es más un síntoma de la incapacidad del gobierno que de la imposibilidad del Congreso de tramitar. No sé si me hago entender. Aquí, por ejemplo, yo sí sé que hay una cosa que es imposible que pase en este Congreso, y lo digo muy a mi pesar, casi que pidiéndole perdón a los ciudadanos, y es que aquí nunca van a aprobar la rebaja de salarios de los congresistas. Eso sí es algo que aquí no va a pasar. Y yo se lo sugerí al presidente Petro, metan esa pregunta en la consulta popular y yo salgo campaña, porque eso sí es verdad que aquí no va a pasar.
Pero que en el Congreso de Colombia no pueda pasar una reforma laboral, no lo creo. Simplemente había que hacer el trabajo y concertarlo un poco más. Que en el Congreso no pueda pasar una reforma a la salud, no lo creo. Este Congreso en 2015 aprobó una ley estatutaria de salud, que es tremenda norma, que elevó la salud a derecho fundamental. Este Congreso no ha legislado recientemente de manera estructural en pensiones, pero lo acaba de hacer. Es la única de las 3 reformas que pasó. Entonces, digamos, yo no creo que este sea un Congreso absolutamente incapaz de sacar adelante reformas. Por supuesto que no es fácil y por supuesto que en todos los congresos del mundo hay resistencias. Pero yo creo que aquí, de fondo, el problema ha sido la incapacidad del gobierno para dialogar y concertar, la testarudez de lo que ellos llaman líneas rojas, la intransigencia, la ideologización excesiva del debate. No está mal que cada quien tenga una posición ideológica, pero cuando ya la ideología va en contra de los datos, va en contra de la evidencia, va en contra de los hechos, pues entonces se vuelve en contra. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Así que ojalá y reformas laborales radicadas que van a empezar trámite dentro de poco, pues encontremos la feliz oportunidad de sacar adelante unas medidas que yo creo que son necesarias. Yo sí creo que en materia laboral a los colombianos y a las colombianas se les ha despojado en últimos años de ciertas garantías que tenían. Y está bien y es loable tratar de recuperarlas, pero también hay que pensar de manera mucho más integral el mercado laboral, porque lo cierto de la reforma del gobierno que se hundió es que era una reforma que si tenemos que todo esto es el universo del mercado laboral, esa reforma le pegaba como a una esquinita más, le pegaba a una partecita por acá y dejaba todo el resto del mercado laboral por fuera, que son los desempleados y que son los informales, que son la mayoría. Entonces, ojalá podamos avanzar con este primer paso en esa dignificación de las condiciones de los trabajadores, pero ojalá también seamos capaces de abrir la discusión más integral, que es la de todo el mercado laboral, qué vamos a hacer para combatir el desempleo y qué vamos a hacer para combatir la informalidad que, como viste, en el último año repuntó. Mateo, dicen voces de la oposición, por ejemplo la senadora María Fernanda Cabal, que esto es como preguntar a la gente, ¿usted quiere ser millonario, sí o no? Que las respuestas son todas sí. Este es un ejercicio democrático, como hemos visto ya varios, en el que, por ejemplo, en algún momento la pregunta al pueblo era si está de acuerdo con una paz estable y duradera, y pues ¿quién va a decir no, la quiero una paz corta? ¿Cómo entender esta postura? Pues porque al final de cuentas se trata de redactar algo que la gente, pues al final de cuentas va a votar para respaldar, pero hay gente que lo ve como una apuesta política del presidente Petro. Realmente ahí está el truco de la consulta, la elaboración y la elaboración de las preguntas es la clave. ¿Usted cómo le va a decir a las personas, está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y que esto pueda generar desempleo? Porque así como estaba planteado en la reforma laboral inicial, el Banco de la República, no un partido político ni muchas veces gremios, porque no sé, como la ANDI saca sus estudios y desde el Pacto Histórico dicen que es un gremio de la derecha, y entonces no, el Banco de la República alertó que eso, que pagar las nocturnas de las 6 de la tarde podría significar perder 450.000 empleos. Entonces ellos no le ponen el gobierno no le iba a poner eso, que la hora nocturna sea pagada desde las 6 de la tarde, aunque corramos el riesgo de perder tantos empleos y de aumentar la informalidad. Las preguntas son bonitas, tienen que ser bonitas porque si no nadie lo va a hacer. Ahora el gobierno dice que no. El gobierno siempre ha controvertido ese informe del Banco de la República, pero el Banco de la República sí es una entidad seria y sacó ese informe según el proyecto inicial, que es base de esta consulta. Hay un debate ahí sobre si esto es vinculante, sobre si salen las votaciones. De todos modos, el gobierno, el Congreso tiene que regular al respecto. El gobierno dice, por supuesto, que son vinculantes. Quiero preguntarle un poco sobre eso y además sobre los tiempos. ¿Cómo le dan los tiempos al proceso? Y si llegara a votarse positivo y superar el umbral,
y el Congreso dice que no las ejecuta porque no son vinculantes, puede ponerlas el presidente por decreto. Sí, realmente si el gobierno logra sacar a las calles más de 13 millones de personas y las mayorías dicen sí y cumplen también las mayorías que tienen que cumplir esas preguntas, el Congreso está obligado a hacerlo. Si el Congreso en 2 periodos no lo hace, es decir, máximo un año no lo hace, el gobierno está obligado ya a sacarlo vía decreto. Entonces, en un caso, vamos a jugar como a ver cómo, mirando hacia el futuro, si el Senado tiene máximo para decidir hasta el 30 de mayo. Sí, se lleva el 1 de mayo. Tiene hasta el 30 de mayo para decidir, de ahí el gobierno tiene unos meses para convocar, un par de meses, supongamos que por cosas de la vida, como en un momento nos lo dijo Benedetti, de pronto en julio podría estar ya la gente en las calles, agosto. Dice sí, la ciudadanía dice sí, cumple todas las mayorías. El Senado, el Congreso tiene un año para legislar sobre eso. Si el Congreso no lo hace en un año, es muy probable que al próximo presidente sea el que le toque sacar adelante estos cosas vía decreto. Pero realmente si los colombianos dicen sí, no veo un Congreso en un año electoral poniéndole traba a eso. No va a ser algo, sería un arma contra el Congreso utilizada por el oficialismo diciendo, miren, ustedes les dicen que sí, están obligados a hacerlo y no lo están haciendo. Sería un revés político y una arma política utilizada por el oficialismo. Entonces, digamos, está abierta la posibilidad de que sea el próximo presidente el que lo haga, pero por lo que creo no veo al Congreso no legislando cuando los colombianos dijeron que debían legislar sobre eso. Te viene un nuevo pulso muy duro en el Senado entre quienes dicen ¿para qué vamos a gastarnos 700, 800 mil millones en la calle, desgastarnos en una campaña todos? Más bien discutamos la reforma del Partido Liberal, votémosla y listo. Entonces al Partido Liberal le están diciendo, si usted quiere que le apoyemos su reforma, usted apóyenos en no votar la consulta popular. Pero ahí ya hay varios intereses que se van a estar moviendo en los próximos días y seguramente en el Senado va a ser primero ese gran pulso antes de irnos a las calles, si es que así lo decide el Senado, porque el Senado está así como puede votar por el sí y que la gente salga a las calles, la Constitución también habilita al Senado a votar por el no y que las cosas sigan tal y como están. ¿Y se puede volver a estudiar la propuesta original, lo que descartó la Comisión Séptima? Se puede revivir. Okay. Recuerda que hicieron una apelación. Existe un recurso en el Congreso y el reglamento del Congreso así lo permite. Se puede apelar una decisión que haya tomado una comisión. Si una comisión hundió una reforma o una ley, se puede meter un recurso de apelación para que la plenaria del Senado decida si esa reforma o esa ley, ese proyecto, esa iniciativa definitivamente se hunde o la reviven. Si la reviven, se elige otra comisión que continúe ese trámite. Es decir, el Senado dice, listo, revivamos la reforma laboral que hundimos y démosle este trámite a la Comisión Primera del Senado. Y ahí, si la Comisión Primera del Senado la aprueba, vuelve a plenaria y sigue su trámite normal. Y de hecho hay quienes dicen, no nos vamos a una consulta, revivamos la reforma del gobierno, pero depurémosla, lleguemos a ciertos acuerdos, ciertos consensos, lo que no nos gusta, quitémoslo, pero todo muy enfocado en lo que ha sido la bandera, lo que ha pedido el gobierno, que es lo que realmente beneficia a los trabajadores. No irse por los sindicales, no irse incluso lo del contrato del SENA, no hay quienes no lo ven, sino que han insistido en que metan horas nocturnas y pago dominical y festivo al 100%, pero está abierta la puerta para que se reviva la reforma laboral que se hundió. Y de hecho el presidente Petro, cuando se presentó la consulta de los liberales, la reforma de los liberales, dijo, no le cierro la puerta, estoy dispuesto a conversar, pero más bien ¿por qué no reviven la reforma que hundieron? ¿Y por qué no se ha hecho? Está en proceso. Okay. Hay una comisión ya integrada incluso por Efraín Cepeda y por otros congresistas que están estudiando. Ellos están estudiando y ellos le van a presentar en los próximos días a la plenaria una proposición que dice, revivimos la reforma laboral o definitivamente no la revivimos, y será la plenaria del Senado la que decida si se le da un nuevo aire a esta reforma laboral, pero en una comisión diferente. Y es una posibilidad que está muy latente, es muy posible porque muchas voces quieren evitar ir a la consulta popular.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.